Bueno, yo os voy a comentar un poco cuál es la visión. Antes, cuando en la presentación se decía si el tema de invertir en seguridad, la importancia, etcétera, y cómo se minimizan luego los eventos y de cara a una continuidad operativa de los negocios, de las empresas. Yo creo que realmente lo importante es tener una visión muy clara, digamos, de lo que es la seguridad como parte de la estrategia empresarial, como un elemento clave. Y lo que os voy a trasladar es un poco lo que en 18 años hemos conseguido, junto con un montón de grandes corporaciones españolas, ingenierías, consultoras, centros tecnológicos y universidades, hemos ido evolucionando hacia un modelo, una visión con respecto a la resiliencia y seguridad industrial, que os puedo indicar que además es la base de la Directiva Europea de Resiliencia. Es decir, esta visión se la trasladamos a la plataforma europea, la cual a su vez la presentó a la Comisión Europea, y, digamos, fue uno de los inputs que se ha utilizado para esa Directiva Europea de Resiliencia. Y el concepto y esa visión es lo que yo os voy a presentar hoy aquí. Y os voy a comentar pues, un poco esa visión de dónde procede, de un contexto actual de riesgos muy distintos a la que podía haber hace 20 años. Ante esos riesgos que hemos desarrollado desde la plataforma y cómo tenemos, digamos, desarrollado una serie de modelos, de tecnologías y formas de atacar esa gestión de los riesgos, tanto tecnológicos, climáticos, de todo tipo, y en ese sentido, bueno, pues como la innovación y desarrollo tecnológico, que es el objetivo fundamental de PESI como plataforma tecnológica, es ayudar a las empresas a hacer esa transformación digital y con la seguridad industrial como algo embebido, como imprescindible y desde el diseño. ¿Cuál es ese contexto nuevo? Pues yo os diría que todo comienza con el accidente de Fukushima. Digo que comienza porque de alguna manera ha sido un antes y un después, ha sido un cambio de paradigma para todo lo que ha sido la gestión de los riesgos. En el caso de Fukushima nos encontramos con que un pequeño terremoto, digamos, en el fondo del mar, crea un tsunami, ese tsunami, esa gran ola, digamos, avanza contra la costa de Japón. Japón, que es el país del mundo que mejor preparado ha estado siempre para terremotos y para tsunamis. Pues a pesar de ello, esa ola arrasó esa parte de la costa y destruyendo todas las infraestructuras que tenía en los primeros 500 metros y más. Dependía un poco del nivel de la tierra posterior, ¿no? Es conocido por Fukushima porque una de las infraestructuras afectadas fue esa central nuclear, que ocurrió que de alguna manera por primera vez se produjo una concatenación de hasta 5 efectos en cascada. Esto no había ocurrido nunca. Es decir, ese terremoto subterráneo lanza crea un desastre natural con un tsunami. Ese tsunami golpea las infraestructuras. Entre esas infraestructuras, a pesar de las, genera esa masa de agua, rompe instalaciones eléctricas en los sistemas de refrigeración de la central nuclear. Se produce un parón por un fallo técnico. Ese fallo técnico genera, al no poder, digamos, seguir con la refrigeración del reactor, genera un primer incidente nuclear que termina en una explosión nuclear que a su vez termina con una contaminación nuclear al ambiente y al mar, ¿no? Bueno, esto no había ocurrido nunca y de alguna manera lo que nos hizo pensar a los expertos en seguridad y en gestión de riesgos que había que desarrollar un modelo. Pero esto que pasó allí nos ha pasado recientemente en España, donde en un complejo químico muy importante con un centenar de grandes empresas y algunas más pequeñas del sector químico, el reactor químico explotó y la tapa de ese reactor de 1 tonelada de peso voló cerca de 3 kilómetros. En el cálculo habitual que se tiene se consideran 1000 yardas, es decir, 900 metros. Bueno, esto fue el triple. La tapa voló el triple. No solamente fallecieron dos trabajadores en la planta, el director de mantenimiento, el jefe de mantenimiento y un operario, sino que la tapa de 1 tonelada voló
hasta el pueblecito que estaba al lado y mató a un ciudadano. Bueno, también nos sorprendió porque era una cosa inaudita. Nunca se había hecho el cálculo. Yo soy físico y no pude hacer unos cálculos para demostrar cómo pudo volar esa tapa de un... o sea, qué energía cinética y rotacional tuvo para poder volar. Bueno, increíble. Pero es que en paralelo no estamos más que de forma continua recibiendo ciberataques. Ciberataques, por ejemplo, en Europa, el WannaCry, que paralizó los operadores críticos, digamos, de prácticamente toda Europa. En concreto, por ejemplo, ocurrió tanto de energía, etcétera. Bueno, hubo casos que no. Por ejemplo, Iberdrola en España, la mayor empresa eléctrica, como sus sistemas de control utilizan sus propias redes eléctricas y no Internet, vamos a decir, público, no quedó afectado, pero todos los demás sí. Pero, por ejemplo, los hospitales, y en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, los hospitales tuvieron que parar. En España no pararon. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia, en este caso, de nuestros profesionales del sector, fue improvisar. Y aunque los sistemas no funcionaban, no había ningún ordenador funcionando, siguieron atendiendo a los pacientes de forma manual, etc. Bueno, digamos, primer mensaje, el factor humano es crucial en la resiliencia. Hemos sufrido la pandemia a nivel mundial. No quiero comentar nada al respecto, pero... Y recientemente en España, pues hemos tenido... conoceréis, digamos, una dana, una gran tormenta en la zona próxima al Mediterráneo que arrasó toda una zona de Valencia, e incluso de la zona de la montaña de provincias contiguas, con 240 muertos. En un país que se considera civilizado, moderno, con grandes infraestructuras y, sin embargo, fue arrasado. Pero no solamente las poblaciones, sino los polígonos industriales, etc. Bien. Este año hemos tenido un apagón eléctrico. Hemos tenido un knockout cero en toda España, parte de Portugal y parte del sur de Francia. Con lo cual, ese día no había telecomunicaciones, no había nada. El país... prácticamente parado en su totalidad. Un parón eléctrico. Todavía no se sabe las razones. Los técnicos tenemos algunas ideas. No fue un ciberataque, fue un fallo del sistema, del desequilibrio entre renovables. Hubo un excesivo aporte de renovables que generó un desequilibrio en las fases de la red de distribución y se produjo en cascada un apagón total. O sea, España estuvo apagada y cerrada a todos los efectos durante prácticamente 12 horas. Pero ha habido otras cosas. Os recordaréis que un barco embarrancó en el canal de Suez y estuvo el transporte mundial estuvo paralizado pues, más de un mes. Y ya no digo de la situación geopolítica con los conflictos bélicos que estamos teniendo, que en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, pues se ha generado, digamos, en paralelo una serie de ciberataques por parte de Rusia a todos los países europeos para que no den soporte a Ucrania. Y dices, ¿y por qué se ha metido Rusia en ese fregado? Bueno, pues porque pues esos nuevos imperialismos, etcétera. No voy a hablar de los chinos, pero ahí dejo el tema, ¿no? Otras cosas que nos están pasando. Hemos tenido explosiones solares, que concretamente esta semana pasada la hubo en la zona de sur de Europa y noroeste de África, pudiendo ver auroras boreales en zonas insospechadas, porque normalmente suelen ser en la zona del Ártico. Bueno, pero es que esa misma masa de radiación solar podía haber apagado completamente las telecomunicaciones de medio mundo. Todos los satélites y todas las comunicaciones vía satélite, por lo tanto, muchas de las comunicaciones hubieran colapsado. Bueno, con esto quiero decir que empezamos a tener unas situaciones complejas que no habían ocurrido nunca, cada vez de más intensidad, cada vez más repetidas, y esto conlleva que tenemos que contemplar, por ejemplo, los desastres naturales dentro de la evaluación de riesgos.
O sea, hasta ahora eso no se contemplaba exclusivamente pues, en relación con las olas de calor, para que los trabajadores no sufran un colapso, o las grandes olas de frío, o cuando se trabaja, digamos, en zonas del mar o en plataformas, dentro del mar, en el Ártico, etcétera. Bueno, para situaciones un poco extremas, no. Ahora hay que contemplarlo de forma generalizada. ¿Y esto por qué? Porque no se evalúan adecuadamente las dependencias de las instalaciones y por ende, de los puestos de trabajo, para evitar o minimizar los efectos en cascada. Todos estos grandes desastres han tenido efectos en cascada, que han acrecentado el primer efecto directo de ese pequeño error, accidente, desastre, y se ha multiplicado de forma inusitada. Por lo tanto, es un tema que también hay que tener en cuenta. Las dependencias internas dentro de la infraestructura y las dependencias con otras infraestructuras externas. Todas las empresas, fábricas, redes de transporte y de suministro dependen de la energía y de las telecomunicaciones fundamentalmente, y quizás también de las redes de transporte, en algunos casos también del agua. En Fukushima, todas las plantas químicas, polígonos industriales fueron arrasados. En Japón, me refiero. Pero uno de los problemas que derivó en el accidente nuclear es porque las redes de transporte, las redes por carretera, estaban destruidas y no había manera de llevar repuestos, porque hubiera sido relativamente fácil si se llevaran unos repuestos de los sistemas de refrigeración, el accidente nuclear no habría ocurrido. Había un problema de diseño por dónde se pusieron esos dispositivos porque estaban a 1,5 metros, insuficiente porque la ola, digamos, superó en cerca de 2 metros la barrera, el muro que estaba de protección, que tenían muchísimas empresas preparadas para los tsunamis. Pues ese tsunami tuvo casi 2 metros más del máximo que se hubiera calculado. Por lo tanto, tenemos que tener gestión de las dependencias y mejorar los sistemas de alerta temprana, de información de actuación y de coordinación entre los operadores debido a esas dependencias. Pero es que además vemos que tenemos ataques terroristas, ciberataques, sobre todo ciberataques, posibilidades de pandemias en humanos o pandemias en animales que nos van a afectar, aparte de sabotajes y fallos técnicos, porque el fallo humano existe. Y eso puede generar en cascada, digamos, un gran problema que afecta directamente a la operativa de esa infraestructura, de esa red, de esa industria, pero también a sus trabajadores. Por lo tanto, aunque seáis prevencionistas, eso no os inhibe a que planteéis, digamos, a un nivel superior esa evaluación de riesgos. Y teniendo en cuenta además que tenéis una cadena de valor o sois parte de una cadena de valor, de una gran corporación que tiene múltiples empresas concadenadas, no solamente la cadena industrial de suministros, sino la cadena logística, los servicios externos. Es decir, toda esa cadena de valor, digamos, hay que tenerla en cuenta tanto en la prevención como desde el punto de vista de la gestión integral de los riesgos para asegurar la resiliencia de nuestras instalaciones, incluso si somos en una infraestructura crítica, de seguir dando un servicio esencial al país o a la región. Esto significa que tiene que haber una implicación directa de los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta estos aspectos. No solamente los tradicionales de la seguridad física y salud laboral, y también la psicosocial, que la campaña europea, por ejemplo, de estos próximos 2 años va a estar centrada en este ámbito, digamos, en la salud mental, pero también, digamos, hay que añadir la coordinación con los departamentos de ingeniería, de operación y mantenimiento y los de seguridad, es decir, los de security, porque nosotros estamos más cercanos a la safety, pero también tenemos que contemplar la security en relación con emergencias y este tipo de ataques, sean ciberataques o ataques físicos, etc. Esto conlleva, de alguna manera, que tenemos que desarrollar estrategias de resiliencia que faciliten que los planes de continuidad de negocio estén perfectamente definidos y coordinados dentro de la propia empresa y con los operadores próximos, es decir, con las otras empresas con las que se tiene dependencia. Y si nuestra empresa además da servicio a la comunidad, a través de los municipios o de la comarca, etcétera, digamos, tiene que tener, digamos, una coordinación también con ellos, con esos gobiernos municipales o regionales. Y, por tanto, hay que desarrollar nuevos protocolos de actuación coordinados y, para ello, las tecnologías, los sistemas de información, la propia inteligencia artificial,
es fundamental. Aparte de que se sigan haciendo ejercicios, simulacros de colaboración y para prever estas situaciones. Y como decía antes, con el tema de los ciberataques y con otro tipo de situaciones de pandemias, con la DANA ocurrió lo mismo, el factor humano es fundamental. La inteligencia artificial ni es inteligente, sí es artificial, es listilla, esto da para hablar varias horas, pero digamos que la persona sigue siendo el elemento más inteligente, aunque sea el más débil, sigue siendo el más inteligente y el que mejor puede incluso ayudarnos a resolver un problema. Si les tenemos formados y perfectamente, digamos, adiestrados para actuar en estas situaciones de emergencia, minimizaremos el posible efecto en cascada y mejoraremos la posibilidad de evitar accidentes y su propia seguridad y salud, y además la del funcionamiento operativo de toda la empresa. Por lo tanto, hay que coordinar entre los operadores, tanto a nivel interno, y esto hay que trasladarlo a la dirección de las empresas, a las áreas de responsabilidad social corporativa, porque un error que genera una falla de servicio puede afectar a la sociedad, y esto también es responsabilidad social corporativa, con el área de personas, por supuesto, el Departamento de Seguridad y Salud Laboral o Prevención de Riesgos Laborales, pero también con la gente de sistemas de información, los de las TIC y los de las bueno, digamos de la parte tanto industrial como sistemas genéricos. Los de la security, los de la seguridad, los del control de accesos, etcétera. La parte de gerencia de riesgos, es decir, la evaluación con los seguros sobre los daños y el aseguramiento, digamos, en el caso de incidentes y como responsabilidad ante terceros, operación y mantenimiento y logística. Es decir, esa coordinación interna debe existir. Ante toda esta situación de riesgos se debe plantear una gestión de riesgos y un plan de resiliencia que involucre a toda la empresa. Y, a su vez, incluyamos las cadenas de valor y si tenemos dependencia o, digamos, o somos proveedores de la comunidad, también pues esa gestión con los servicios públicos a los cuales les damos ese servicio que no deja de ser esencial para la población. Bueno, en el caso de Europa, además de esta situación, la propia Comisión Europea ha planteado unos retos sociales en esta transformación también digital y además una transformación social y con otros elementos. Y en Europa pues se ha puesto mucho énfasis, además del cambio climático, los temas de la energía y la movilidad, los recursos naturales y la sostenibilidad. Y fundamentalmente los temas de la igualdad en la sociedad. Esto unido a la transformación digital. Esto es lo que, digamos, en Europa se llama la Twin Transformation. Pero digamos que en este concepto, digamos, está embebido una evolución de la industria transformada digitalmente, lo que sería la industria 4.0, a la industria 5.0, a la cual se le añaden tres elementos fundamentales. Es decir, no solamente se trata de transformar digitalmente la empresa o la organización, las instituciones y las organizaciones, cualquier tipo de empresa, con nuevos sistemas, incorporando las tecnologías facilitadoras, inteligencia artificial, Big Data, etc. No solo se trata de eso, sino que además pensemos que en el elemento central que es la persona, que además seamos resilientes y que a su vez ese negocio en sí mismo esté dentro de la sostenibilidad. Bueno, este concepto lo ha acuñado Europa bajo el paraguas de la industria 5.0 como un paso adicional, pero esto que sepáis, esto ya lo veníamos desarrollando años antes dentro del propio PESE. ¿Cuáles son los temas de moda en la seguridad? Bueno, pues el bienestar, los temas de la aplicación de la inteligencia artificial para todo, ojo, cuidado, no, ya digo, no voy a hablar de ese tema, que si estamos en entornos VUCA, Bunny, lo que os he comentado, estamos en una situación de complejidad, con además una serie de riesgos adicionales, como es el cambio climático y los riesgos asociados a la propia tecnología, los ciberataques, etcétera, como principales vectores de riesgo. ¿Y por dónde empezar? Pues dejarnos de evangelistas. Perdonad, hay algunos que se autodenominan evangelistas. El evangelio es una cosa y la técnica es otra. Y aquí estamos hablando de técnica, con una visión. Dejémonos de vender Biblias. Tenemos que aplicar con sentido común y de forma sistemática el análisis de riesgos y la transformación digital. Pero eso en un entorno con un modelo humanístico importante, pensando en las personas y creando en ellos una cultura de seguridad integral y resiliencia.
Y esto lo tienen que, digamos, esto que pueden asumirlo, digamos, los técnicos de seguridad y salud laboral, también lo tienen que asumir los ingenieros. Es decir, es fundamental. Y los legisladores, y que no piensen, digamos, que eso, que la ley de prevención laborales que hay en todos los países es como la Biblia y lo que hay que es atarse a la literalidad del papel. No, no, porque caeremos en el cumplimiento, que además en inglés, digamos, tiene el mismo doble sentido, comply y liance. Entonces, eso es decir, no, nosotros hacemos un cumplimiento de la normativa también, sí, pero no caigas en el cumplimiento, es decir, que realmente no solamente lo tengas en papel, sino que hayas hecho la inversión en el cambio organizativo, en la formación de las personas y en la incorporación y la inversión en tecnologías y sistemas que ayuden a esa mejora de la seguridad y la resiliencia. Si no, no es más que palabrería. Y, por supuesto, contemplar, digamos, esto con una responsabilidad compartida del trabajador. En el caso de España, tenemos una ley, digamos, que todo el mundo la avala y se congratula de ella, pues perdonar, es una ley bastante buena, pero con un problema de base, que considera que el único responsable de la seguridad es la empresa. No, señor. Hay una responsabilidad compartida del trabajador y también de la dirección de la empresa, pero compartida. Es decir, el trabajador no es tonto, no es alguien al que endeble y al que hay que protegerle porque estamos, así que no estamos en el siglo XVIII, en la primera revolución industrial, que se explotaba a los trabajadores. Estamos ya en el siglo XXI, señores, y algunos legisladores se tendrían que dar cuenta. A veces el problema es que las secciones sindicales siguen pensando que están en esa época del siglo XIX. No, señores, la responsabilidad tiene que ser compartida por parte del trabajador y de la empresa, aunque la ley diga que solo el responsable es la empresa. Bueno, y con respecto a todas estas cosas que han ocurrido y demás, ¿hemos aprendido algo? No, señores, ni en Europa. Pero cuando digo en Europa, ni los británicos. Yo tuve una reunión a principios de año y demás, y están exactamente lo mismo. Es decir, ellos mismos, que son muy metódicos y procedimentales, ellos mismos reconocían que de esas lecciones aprendidas no han terminado de aprender, que sigue volviendo a repetirse los accidentes con las mismas situaciones, y la empresa no ha asumido que habían tenido que cambiar, digamos, aspectos de los procedimientos, de los protocolos, de formar más a la gente para que no volviera a ocurrir. Y les vuelve a ocurrir, tanto en grandes desastres como en pequeños accidentes, que en algunos casos se lleva por delante la vida de una persona. Entonces, planteémoslo esto de una forma pues muy seria. Y en esto es en lo que, digamos, está trabajando la plataforma española para, digamos, ayudar. Nosotros somos vamos a decir, una derivación de la plataforma europea que tuvo, digamos, un enfoque digamos, definido como visión 2020, que ya veis que estamos pasando, y ahora estamos trabajando en la visión que presentaremos en la asamblea que tenemos en este próximo mes, la visión 2030, digamos, por parte de PESI y de la plataforma europea, ¿no? Pero nuestra función es ayudar en la innovación con el desarrollo tecnológico para mejorar esa, digamos, seguridad industrial de forma global e integral e integradora. Y hemos venido trabajando en la plataforma europea 20 años en la seguridad de los procesos e instalaciones, en la seguridad y salud en el trabajo, los aspectos de las personas y el factor organizacional, los aspectos de la seguridad ambiental, que en su momento pensábamos que eran en temas de accidentes, pero que ha derivado hacia riesgos asociados al cambio climático que han generado que sea el clima, el medio ambiente el que nos ataca a nuestras infraestructuras, igual porque las hemos ubicado donde no debíamos, o porque no hemos previsto que sus efectos pueden ser más graves de lo que inicialmente se pensó. Y luego la seguridad corporativa, la security. Los tres elementos anteriores son safety, pero la cuarta es seguridad corporativa de la empresa, que incluye los temas de ciber, de gestión de emergencia y security. Integrando esa safety con la security, tendremos la resiliencia. Si vamos por libre, no se va a conseguir. PESI es un ecosistema innovador, promovido por grandes corporaciones españolas, pero en el que ahora mismo pues, estamos, digamos, cerca de 900 entidades y más de 2.000 expertos en los ámbitos de la safety y de la security. Tenemos el
el respaldo institucional al máximo nivel, tanto a nivel del gobierno de la nación, del Estado, como de las comunidades autónomas. Porque ya sabéis que en España tenemos un sistema, digamos, un poco singular, donde, bueno, hay países iberoamericanos que también lo tienen, ¿no? Es decir, que digamos, tienen estados propios internos con su propia gestión, su propio gobierno, incluso con leyes propias, ¿no? En el caso de España, pues el País Vasco y Cataluña y Galicia además tienen un idioma adicional, pero otras zonas de España también están organizadas en base a comunidades autónomas. Bueno, en cualquier caso, bueno, por mi nombre ya veréis que yo no soy gallego, soy vasco, pero bueno, de Bilbao, pero digamos que con una visión, digamos, europeísta completa, ¿no? Y con gran cariño a los países iberoamericanos que he podido visitar en unas cuantas ocasiones. Bueno, entrando al tema, ¿qué es lo que hemos desarrollado en los 20 años? Una visión integral de esa seguridad y para esa gobernanza adecuada de los riesgos, para que esto nos permita asegurar o tener el máximo nivel de competencia, de competencias en resiliencia para poder recuperar el servicio de forma lo más rápidamente posible. Y aquí veis, tenemos, digamos, el círculo, empieza por la gestión de los procesos y de los activos, estamos hablando de la safety operacional. Tenemos la seguridad medioambiental, incluyendo la gestión de los riesgos y lo que sería la resiliencia climática, la gestión de las emergencias en caso de accidentes, etcétera, incluyendo los temas que en España llamamos de autoprotección. La parte de abajo es el núcleo, vamos a decir, en el que se sustenta la actividad directamente sobre las personas, la seguridad y la salud laboral, donde incluimos también los temas de la movilidad, importante, los temas de la movilidad. Y seguimos, ¿no? El factor humano tiene un componente fundamental en los ámbitos de la seguridad, tanto en la safety como en la security como en emergencias y por ende en la resiliencia. La parte de la security, la seguridad física, la parte de la ciberseguridad y lo que sería la organización de la seguridad, continuidad de negocio, etcétera, gerencia de riesgos, que esto se cerraría con un comité de estrategia de resiliencia. Este planteamiento es el que se ha planteado a Europa y de ahí y la directiva europea plantea que se haga un análisis de riesgo contemplando estos 9 componentes. Pero para esto nosotros hemos desarrollado más cosas. Es decir, el modelo de gestión de riesgos lo combinamos con el de continuidad de negocio y con los planes de emergencia. De hecho, estamos trabajando con ISO para desarrollar una nueva ISO que integre las ISO de gestión de riesgos, de business continuity y de emergency plans. Esto hablaremos más adelante y, bueno, ESG, como expertos en implementación de las ISOs, pues, digamos, será un gran aliado cuando ISO nos dé el visto bueno. Y esto conlleva que añadamos incluso al modelo ISO un componente adicional, no solamente el de amenazas, vulnerabilidad y consecuencias, añadimos un cuarto concepto que es la categoría de capacidad de resiliencia que tiene nuestra organización. Y en eso el equipo humano también tiene un factor importante. Y la resiliencia tiene en base a los protocolos y demás que se hayan instaurado internamente. Es decir, que el modelo ISO tiene que cambiar si nos queremos plantear un modelo de resiliencia que se apoye, digamos, necesariamente. No os voy a contar cosas que no sepáis, es decir, qué riesgos tenemos para que haya una gestión integral. Los tecnológicos industriales, los laborales, los medioambientales, los relacionados con la movilidad y de las cadenas logísticas, los de carácter socioeconómico y político, que hay que tenerlo en cuenta, los riesgos en la cadena de valor, sea porque seamos parte de esa cadena de valor o que seamos la corporación de la cual dependen y traccionamos un montón de otras empresas, o el aspecto de zonas industriales, de polígonos industriales, que de alguna manera tienen una interrelación, aunque sean negocios independientes. Y los riesgos de seguridad, de security, y especialmente los de ciberseguridad, pero donde el factor humano, repito, puede ser muy interesante. En esa gestión de riesgo de instalaciones existen ya herramientas y tecnologías, ahí os he puesto una relación, pero os puedo adelantar que en Europa estamos trabajando para que el modelo de gestión de riesgos, en el caso de desastres, vistos estos nuevos riesgos y la intensidad que tienen, lo estamos desarrollando. Tuvimos unas reuniones en Bruselas y en Atenas recientemente con el JRC, que es el Centro de Investigación Europeo, y esperamos que para el año que viene nos podamos presentar un nuevo modelo europeo para la gestión de riesgos, mejor que el que hay en Estados Unidos.
Bueno, tenemos ejemplos, estamos trabajando, por ejemplo, en la evaluación de riesgos con todas las compañías eléctricas, etcétera, ¿no? Bueno, no voy a pasar a comentar cosas que ya sabéis. Tenemos unas tecnologías en la transformación digital. Hemos dicho que aplicando este modelo humanístico y añadiendo estos conceptos de resiliencia y de sostenibilidad, cerramos el círculo y haremos una industria 5.0 o una instalación o una empresa 5.0 que será sostenible, resiliente y, digamos, cercana a sus personas. Este concepto, digamos, de visión integral con la tecnología por debajo de la persona y de los modelos, digamos, de transformación digital, pasaremos a poder desarrollar nuevas estrategias de seguridad. Y creo que eso lo podéis pilotar desde los técnicos de seguridad y salud laboral. Creo que tenéis las bases para poder subir hacia arriba a la dirección general y hacerles, digamos, compartir este nuevo modelo relacionado con la resiliencia y no exclusivamente los temas de prevención de riesgos laborales exclusivamente, ¿no? Nosotros, para desarrollar todo esto, tenemos unos grupos de trabajo en el cual se desarrollan estas iniciativas, estos modelos, que contrastan las ideas, etcétera. Ya repito, llevamos, solamente en PESI, llevamos 17 años pasados trabajando en el desarrollo de este modelo. Y a su vez hemos inspirado también el marco europeo de la innovación y la I+D, de forma que estos retos que se generan puedan venir financiados a través del programa público de ayudas a la I+D+I, en el caso europeo. ¿En qué temas estamos trabajando? Pues en desarrollar entornos inteligentes y de trabajo, es decir, esa factoría del futuro, pasar, si estamos en la factoría convencional, pues pasar a la 4.0 en primera instancia, pero yo diría que intentéis ir a la 5.0 y eso significa trabajar con el despliegue de EPIs avanzados o wearables, digamos, tanto en la persona como también dispositivos instalados, embarcados en vehículos, en los robots colaborativos, en maquinaria móvil autónoma, etcétera, ¿no? El uso de exoesqueletos, una sensorización generalizada, digamos, de la factoría, de los puestos de trabajo, de los procesos, monitorizando eso y con herramientas muy avanzadas, Big Data, inteligencia artificial, etcétera, para que todo eso, digamos, pueda, digamos, implementarse de forma eficiente. Y esto tanto en un escenario de un edificio sin más, de oficinas, o una planta industrial con líneas de fabricación definidas, pero también sirve para un modelo evolutivo en la construcción de una infraestructura o también en las situaciones de emergencia, donde los equipos de emergencia también sensorizados puedan conectarse con la sensorización que tenemos en planta para ayudar a mejorar ese rescate, esas evacuaciones, etc. El ciclo de vida de la seguridad desde el punto de vista de safety está muy trabajado. Aquí os presento el modelo que tiene una ingeniería que trabaja muchísimo en Iberoamérica, con sede en Sevilla, es INERCO, que está perfectamente definido y que ha ido también a un punto adicional, que es pasar de la seguridad de la safety convencional en lo que es el diseño y operación, a pasar también a la integridad de los activos. Es decir, esto es, digamos, un paso importante. Es decir, eso ya no depende del departamento de prevención, ni siquiera en operación, pero tenéis que estar implicado y ayudarles a ellos en la gestión de esos riesgos adicionales. La inteligencia artificial, pues efectivamente la podemos ir aplicando en muchísimas instalaciones, pero ojo, la inteligencia artificial tiene también sus problemas y desde luego no dejéis de forma generalizada que se utilice la inteligencia artificial con herramientas de estas gratuitas, etcétera, porque estamos facilitando información confidencial y privilegiada de nuestra empresa a unas plataformas fundamentalmente americanas, hay algunas chinas, que van a utilizar esa información. Ojo con ello, ojo con ello. Tenemos modelos desarrollados de esa persona en este modelo desde el punto de vista académico para entornos industriales y tenemos múltiples ejemplos que hemos hecho en España con centros tecnológicos, grandes consultoras e ingenierías y grandes empresas, como puede ser del sector eléctrico o del sector energético, donde hemos implementado a través de la I+D este tipo de soluciones. Y, por supuesto, aplicaciones de todas estas sketches en realidad virtual, realidad aumentada, ejemplo digital, todo eso puede servir para seguridad, en ergonomía, en robótica colaborativa, y se debe contemplar que la seguridad sea intrínseca a la utilización de todas estas nuevas tecnologías facilitadoras.
de forma complementaria, como os decía, tenemos que pasar de la safety convencional a un modelo donde incluya también la security. La security tenemos quizás un problema, porque los prevencionistas podemos hablar con los ingenieros en la parte safety y operación, pero normalmente la gente de la security o están en la cybersecurity, que son los telecos, etcétera, que son un poco frikis, perdonadme la expresión, y voy a aprovechar porque los prevencionistas, que conste que también en lo nuestro somos bastante frikis, pues aparte de eso, digamos, esa gente viene normalmente de la policía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del ejército, y tienen una visión muy distinta de cómo plantear la security. Y esto es un problema digamos, de estar en el mismo nivel de conversación. Y es complicado, es complicado. A nosotros nos ha costado más de 5 años conseguir que los de la security entiendan a los de la safety, tanto ingenieros como prevencionistas. Pero se consigue, hay que insistir y demás. Como sabéis, en Europa, además de esta directiva de resiliencia, hay una directiva de ciberseguridad y todo eso está apoyado en que haya esa convergencia efectiva de la safety con la security, que permita una gestión integral de riesgos y contemplando las dependencias. Las dependencias internas entre las instalaciones y con otras infraestructuras esenciales, energía, telecomunicaciones, etcétera, y además teniendo en cuenta, digamos, los posibles efectos de desastres naturales que van a afectar, desastres naturales y pandemias, etcétera, que pueden afectar a la organización de la empresa de forma radical, ¿no? Bueno, este es un aspecto en el cual nosotros hemos apoyado para hacer esa integración. Hemos desarrollado un modelo de 10 categorías para identificar los elementos críticos de una instalación, que incluye el personal crítico, los sistemas de información crítico, los centros de control y luego la identificación de los procesos críticos, qué maquinaria, las zonas restringidas, la organización, las tareas, etcétera, los sistemas de seguridad, y luego los sistemas de seguridad safety y luego también los sistemas de seguridad security, más luego lo que son las appliances, es decir, el equipamiento general de los cuadros eléctricos, etcétera, de agua y demás, como también los subcontratados, que pueden ser críticos, personal de mantenimiento, personal subcontratado y algunos proveedores que son críticos también. Y es importante hacer, digamos, un control, digamos, de las intradependencias y de las dependencias como tal. Y esto aplicando ese modelo integral de la gestión de riesgos centrada en la continuidad de negocio y contemplando los posibles planes de emergencia cuando existe, digamos, un accidente. Puede ser un accidente provocado en cascada de un desastre natural o puede ser un accidente provocado simplemente por un error humano o un ciberataque. Por lo tanto, digamos, bueno, esto es un tema que tenéis que tener en cuenta. Algunas de las iniciativas que tenemos en PESI, pues fundamentalmente, hemos sido los inspiradores, igual que de esta Directiva Europea de Resiliencia, de la última campaña de trabajos saludables de la Agencia Europea de Seguridad y Salud Laboral, en la cual estos 3 años hemos trabajado en lo que es la transformación digital como apoyo y teniendo en cuenta la seguridad y salud de los trabajadores. Ha tenido, digamos, una gran repercusión y en 15 días se van a presentar los resultados de todo ello. Nosotros, desde hecho, PESI fue el impulsor de esta campaña y hemos desarrollado un primer modelo de referencia de la seguridad y salud laboral en la transformación digital de las organizaciones. No lo hemos publicado, lo vamos a presentar primero en la asamblea del 11 de diciembre en esto. La Agencia Europea lo conoce y probablemente lo presentemos en febrero o marzo de este año que viene de forma oficial. Este es un poco lo que os he comentado. Tenemos también un grupo relacionado con que hemos derivado de las adicciones, alcohol y drogas. Hemos añadido el tema de las adicciones digitales. Y estamos trabajando a nivel europeo en proyectos relacionados con los trabajadores de plataformas digitales o en entornos de salud a través de proyectos europeos. Y específicamente PESI es el nodo en España para la red de conocimiento e innovación en la gestión de desastres. Por terminar, ¿cuáles son los retos y prioridades en la seguridad industrial? Disponer, desarrollar o poner en marcha un modelo integral de la gobernanza y gestión de los riesgos
que esté encaminada hacia esa resiliencia. Que la seguridad en la industria 5.0 sea desde el diseño y que también sea cibersegura. Que potenciemos el desarrollo de entornos inteligentes y seguros de trabajo, EPIs, los sistemas de seguridad, tanto en el aspecto con los trabajadores como la gestión de los propios activos e infraestructuras y procesos. Es decir, personas, procesos, instalaciones, equipamientos y demás. Y hay tecnologías y demás para todo ello. Y sobre todo formar a las personas en estas tecnologías y utilizar estas tecnologías en la propia formación y crear esa cultura de seguridad nueva. Desde el punto de vista ya de las personas, implantar que esto sea bajo un modelo humanístico, que ayude también a gestionar el conocimiento de las personas. Digo, los sistemas expertos están muy bien, pero tienen más conocimiento las personas de cómo pasan los procesos, incluso de cómo pueden ser más seguros. Entonces, todo ello tenéis que plantearlo de una manera expresa, ¿no? Esto, no todos son ventajas, nos ha traído problemas. Los riesgos psicosociales, y de hecho la campaña europea de los próximos 2 años va a ser la salud mental de los trabajadores. Hemos visto que tanto la pandemia, es decir, este tipo de situaciones anómalas, por un lado, como los riesgos, los grandes desastres, como la digitalización intensiva y extensiva, ha generado unos riesgos psicosociales muchísimo mayores, que hay que tener en cuenta. La persona se encuentra alienada con tanta inteligencia artificial. Hay que decirle, si tú eres más inteligente que esa inteligencia artificial, será más rápida para hacer cosas que otra persona ha definido. O sea, que no nos confundamos. Y también potenciar la salud laboral, es decir, que se contemple también que los entornos de trabajo sean saludables, más saludables. Y la gestión de las adicciones. Y ya, por terminar, pues deciros que hay que contemplar la seguridad industrial en un contexto de resiliencia corporativa y tenéis que ser los tractores hacia esa visión integral del análisis de riesgos y pelearos, empezando con los ingenieros de mantenimiento, de innovación, etcétera, para llegar hasta la dirección general. Que podéis seguir estos nuevos paradigmas que se están planteando. Si eso ayuda, adelante. Pero no caigamos en falsos evangelistas y sentido común. Que la transformación digital debe contemplar la seguridad de forma intrínseca desde el diseño. Y eso significa que el equipo de prevención debe participar en el comité de innovación, donde se diseñan los nuevos procesos, esa transformación digital. Ese es un aspecto que hemos incluido en ese marco de referencia que presentaremos y tengamos el foco en la persona, que sigue siendo el que mejor puede gestionar. Y para terminar, pues mis 3 Cs como tontería al uso, compartir esa visión e implicarles a todos ellos, comprometiéndolos y sobre todo tener sentido común. Muchísimas gracias. La automatización de las necesidades de seguridad y salud, pues es algo supremamente relevante. Y a mí me gustaría comenzar, si me lo permiten, antes de entrar en la parte práctica, pues hablar desde el punto de vista de prevencionista. Yo antes de consultor en el grupo SG Innova, soy un prevencionista al igual que Javier y he sufrido o he tenido que sufrir a lo largo de mi experiencia, pues las condiciones que me exige o que exige el nivel de responsabilidad sobre una seguridad y salud de las personas de mi organización. Y aprovecho la pregunta de Kerly porque me da la entrada también para poder hacer la demostración con el objetivo claro, ¿no? ¿Cómo hago que herramientas tecnológicas me ayuden a gestionar lo verdaderamente importante, que es evitar que las personas pues accidenten o se enfermen, ¿no? Kerly nos pregunta específicamente, y a mí me gustaría leer la pregunta completa, nos dice que, y te agradezco Kerly por la pregunta, dice que las empresas, ¿cuál sería el consejo clave para que las empresas industriales mejoremos el tema de seguridad debido a que aún manejamos el tema de papeles escritos diarios como los formatos para identificar peligros y riesgos, porque aún consideramos que el papel vale más y la tecnología en la seguridad es muy costosa y nos felicita por la ponencia? Es verdad, Kerly, y es un tema que vamos a responderte a continuación con esta demostración, porque como prevencionistas a veces el día a día nos puede, ¿no? ¿O qué hago? ¿O hago el informe? ¿O hago el seguimiento? ¿O hago la medición? ¿Hago la gestión correspondiente en un papel? ¿Hago la identificación de peligros en un papel y para qué lo hago? ¿Cuál es la finalidad de hacerlo?
ejemplo, y por eso voy a responderte la pregunta, Kerly, pues haciendo el ejercicio directamente en nuestra plataforma que precisamente nos va a permitir hacer eso, enfocarnos en lo verdaderamente importante que es la gestión de seguridad y salud en el trabajo, por supuesto apoyado, como nos decía Javier, en la Big Data y utilizando, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial que nos permitan, pues, optimizar los tiempos y garantizar, pues, el objetivo claro que tenemos nosotros es que la persona no se me accidente y no se me enferme, ¿verdad? Derivado de la gestión del trabajo que realiza. Bien, en ese sentido, nosotros, pues, de manera muy general, somos una herramienta que a través de diferentes módulos podemos dar gestión a las diferentes necesidades de gestión precisamente de la seguridad y salud del trabajo. Y quisiera comenzar con lo que a lo mejor nos cuesta o cuáles son los beneficios de poder automatizar cada una de las necesidades del sistema de la seguridad y salud de los trabajadores, y es poder tener datos en tiempo real, poder tomar decisiones en tiempo real a través de los datos que nos ofrecen pues la misma gestión de la seguridad y salud del trabajo. Ya vamos a dejar de tener ese paradigma de que si ocurre un incidente, por ejemplo, un accidente, tengo que destinar gran recurso de mi tiempo para hacer el análisis de causas o ir a buscar el líder de proceso para que me ayude a gestionar las acciones o si necesito, por ejemplo, tomar decisiones sobre el análisis de riesgos inicialmente planteado bajo una perspectiva de que si ocurre un accidente, pues es a lo mejor un control falló y estuvo mal calificado y vamos a ver cómo esta herramienta nos permite pues precisamente eso, tomar decisiones en tiempo real como beneficio principal a partir de los datos obtenidos en las diferentes gestiones de la seguridad y salud diaria, ¿vale? Por eso quisiera comenzar, si les parece, con una aplicación que tenemos nosotros inicialmente para poder hacer el cálculo y la gestión de los indicadores de mi sistema de gestión. Aquí como herramienta básica y principal, por ejemplo, recuerden que nosotros vamos a poder hacer la gestión de los incidentes dentro de la plataforma directamente y a partir de esa información que puede estar disponible en cualquiera de las aplicaciones correspondientes, pues vamos a poder tener datos en tiempo real que nos permitan tomar decisiones. Aquí, por ejemplo, yo quiero simplemente saber, como los datos los tengo en la plataforma previamente gestionados, pues yo no tengo que desgastarme haciendo análisis de información en la en ninguna parte, ni escritos, ni sacar base de datos, sino que la plataforma misma en tiempo real lo que va a hacer, por ejemplo, es contar, en este caso, cuántos incidentes yo tengo registrados en mi plataforma y necesito saber en tiempo real, pues estoy cumpliendo una serie de metas frente a los objetivos que me he planteado dentro del sistema de gestión. Simplemente a un clic vamos a tener la información gráfica y disponible de los indicadores que ustedes así deseen. Oiga, venga, yo quiero saber cuántos accidentes mortales he tenido, cuántos accidentes leves he tenido, cuál es la tendencia de los accidentes que estoy teniendo en mi organización y con base a esa información yo puedo tomar decisiones en tiempo real. Adicionalmente, vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, a partir de los datos configurados en la herramienta, de tomar decisiones bajo los datos que tenemos disponibles. Por ejemplo, vamos a tener en tiempo real la posibilidad de tener cuadros de mando o dashboard que nos permitan precisamente analizar la información que tenemos disponible en tiempo real y con base a esa información, pues poder determinar pues cuál es el desempeño de mi sistema de gestión o de mi seguridad y salud en los trabajadores. Por ejemplo, cuántas enfermedades ocupacionales estoy teniendo y la tendencia de esas enfermedades, accidentes presentados por cualquier condición y de esa manera vamos a poder tener pues gráficos personalizables que nos permitan precisamente esa gestión y como beneficio es que con base a esta información, pues que es en tiempo real, con base a la información que tenemos en la plataforma, pues ustedes tendrán la posibilidad de mejorar su sistema de gestión en tiempo real. No quisiera dejar esta parte del desempeño del sistema de gestión o de la seguridad y salud de los trabajadores sin mostrar lo que realmente nos interesa o uno de los factores relevantes de automatizar una seguridad y salud en una plataforma tecnológica que me permita tomar decisiones. Y es que, por ejemplo, yo puedo tener gráficos tan personalizables que me permitan tener conciencia y me permitan tener datos inmediatos sobre lo que yo desee. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar algo que me permite, por ejemplo, tener gráficas de análisis de incidentes y accidentes en tiempo real con base a la información que tenemos en la plataforma. Por ejemplo, algo relevante es que yo puedo saber a partir de los registros y las investigaciones de los accidentes, pues, por ejemplo, cuál es la proporción de accidentes que hemos tenido a lo largo de un periodo, poder filtrar la información
con base a la necesidad que tengo de análisis de la información y poder determinar, por ejemplo, entre otras cosas, cuáles inclusive son si yo tengo terceros en mi organización que me aportan o me afectan mi sistema de gestión, puedo tener inclusive detallado cuáles son la cantidad de accidentes que podemos tener o presentar en un periodo. También la plataforma está en capacidad, por ejemplo, de analizar y de tener mapas de calor, por ejemplo, por las partes del cuerpo que más afectaciones han tenido en los accidentes. Estos mapas de calor son configurables y personalizables con base a la información requerida. Entre más accidentes yo tenga, por ejemplo, de una parte del cuerpo afectada, como por ejemplo el abdomen, toda la información se va a ir mostrando, se va a ir analizando con base a ese dato de las partes del cuerpo afectada, pero podría ser inclusive, por ejemplo, las zonas en las que se han incurrido los accidentes y con base a esta información que en tiempo real vamos a estar analizando, ustedes como prevencionistas van a tener el enfoque en lo verdaderamente importante. ¿Qué hago para evitar que este contratista, por ejemplo, me esté reportando tantos accidentes? ¿Cuáles son las acciones que estoy encaminadas a hacer o cuáles son los recursos que yo estoy destinando para mitigar los accidentes ocasionados por las causas más representativas o las gerencias o las áreas más representativas? Inclusive pudiésemos llegar a analizar, por ejemplo, los sitios específicos en donde los accidentes están ocurriendo y poder analizar por geografía, por ejemplo, cuáles son las acciones que yo como prevencionista tengo que implementar para evitar que esos accidentes pues sigan ocurriendo en una parte de mi organización específica, porque tenemos la posibilidad de inclusive saber el sitio específico donde los eventos están ocurriendo y no solamente los eventos, sino por ejemplo también coberturas de formaciones, por ejemplo, los montos valorizados de los accidentes, cuánto me está costando tener el N cantidad de accidentes dependiendo de un tipo, por ejemplo, o una información relevante que nos ayude a analizar la información directamente en la plataforma. Entonces, quería empezar por esos beneficios que tenemos como plataforma para enfocarnos en lo verdaderamente importante, que es hacer prevención, ¿no? A partir de unos datos que yo obtengo de la plataforma de manera automática, yo puedo tomar decisiones en tiempo real y enfocarme en lo verdaderamente importante. Oiga, ¿por qué tengo tantos accidentes presentados en un área o en una parte del cuerpo afectada y cuáles son las acciones que yo estoy haciendo para evitar eso, ¿no? Sin perder el objetivo principal de la seguridad y salud, que es precisamente evitar que las personas se accidenten o se enfermen en mi organización. Y aquí vamos a optimizar algo muy importante que es nuestro recurso tiempo. No vamos a tener la necesidad de enfocarnos en hacer los informes como nos mencionaba el asistente con la pregunta, que venga, yo tengo papel donde tengo distribuido mis indicadores en un papel y tengo que ir a consultar unos registros físicos y tengo que venir a hacer un análisis y todo eso es tiempo y perdemos de vista lo verdaderamente importante que es tomar acciones con base a la información que debe estar disponible en tiempo real. Bien, pero no solamente nos quedamos en este tipo de gráficas dentro o de este tipo de análisis dentro de la plataforma. Nosotros, como nos mencionaba Javier también al inicio, tenemos la posibilidad o tenemos pensando, estamos comprometidos con la mejora continua y con la vanguardia del avance en la tecnología. Y en ese sentido, nosotros vamos a tener presente inteligencia artificial que vamos a poder utilizar en muchas funcionalidades de la herramienta. Una de ellas, por ejemplo, es poder contar con este asistente que nos va a funcionar como nosotros gustemos. Va a funcionar como un asistente utilizando inteligencia artificial, por supuesto, que nos permita hacer análisis de la información que tenemos registrada en la plataforma. Nos va a servir como persona de soporte en el uso de la plataforma y poder saber, pues, cómo gestionar algo dentro de la plataforma. Nos va a servir también como experto en el tema que nosotros necesitemos abordar dentro de la plataforma. Y encaminado o en coherencia con la presentación que estoy haciendo sobre análisis de datos, recuerden que toda la información la vamos a tener disponible en las diferentes aplicaciones de gestión de nuestra herramienta. Yo podría, por ejemplo, enfocar este asistente a que me dé datos en tiempo real para tomar decisiones. Yo necesito una respuesta rápida y necesito que me ayude a analizar los datos que tengan la información. Por ejemplo, yo puedo tener la posibilidad de saber en tiempo real, ¿vale? Con base a la información que tenemos en la plataforma, cuántos accidentes tengo reportados, por ejemplo, en el año actual. Y de esa manera, obviamente, entre más contexto le demos a la herramienta, a nuestra inteligencia artificial, pues más información o más relevancia nos va a tener nos va a dar para poder tomar decisiones en tiempo real. Aquí lo que está haciendo nuestra inteligencia artificial es ir a buscar los reportes de los accidentes que tenemos registrados en la aplicación de accidentes. Y aquí, a partir de una pregunta muy general, nos ha dicho que, por ejemplo, tenemos 19 accidentes reportados que incluyen accidentes de tránsito, otros clasificados
clasificados como accidentes. Además, hay 13 registros adicionales de incidentes o casi accidentes que no están expresamente clasificados como accidentes. Te fíjese cómo la inteligencia artificial va directamente y me busca los datos y me ayuda a tener la información en segundos para tomar decisiones en tiempo real. Oye, y dame por favor, dime por favor, eh, la cantidad de accidentes, dime en una tabla, por ejemplo, en una tabla, la cantidad de accidentes presentados por mes y la parte del cuerpo afectada, por ejemplo, ¿vale? Afectada. Solo necesito el conteo para mostrar el ejemplo de la inteligencia artificial, cómo nos ayuda a tomar decisiones en tiempo real. Y lo más importante del asunto de tener inteligencia artificial en nuestra plataforma es que, como nos mencionaba Javier, ojo con compartir los datos de la información de su organización con inteligencia artificial externa. Ojo con compartir esos datos porque pueden estar siendo vulnerados esa información que ustedes están compartiendo. Con nuestra inteligencia artificial, lo que se garantiza es que la información esté perfectamente segura dentro de la plataforma y nosotros no compartimos los datos con ninguna empresa externa ni con ninguna pues otro tipo de tecnología, garantizando que la seguridad de la información de su organización pues esté enteramente segura. Aquí, por ejemplo, ya nos dijo algunos datos mucho más específicos, ¿no? Ya podemos seguir aquí utilizando nuestra inteligencia para analizar lo que queramos, ¿no? Yo me he referido a accidentes, pero puede ser sobre cualquier tema, riesgos, reporte de actos y condiciones reportados, emergencias presentadas, cualquier dato que queramos. Y fíjense cómo aquí me muestra los datos que le he solicitado. En el mes de enero he tenido un accidente, aquí me muestra las partes del cuerpo afectadas. En marzo no tuve, en algunos meses he tenido, pero no se especificó la información dentro de la plataforma. Y aquí vamos a poder entonces ver cómo la plataforma, la inteligencia artificial, pues yo la puedo utilizar en tiempo real disponible directamente en nuestra plataforma tecnológica. Esta es una de las funcionalidades de la inteligencia artificial disponibles, no es la única. Ya vamos a ver entonces cómo se genera o cómo nos ayuda la inteligencia artificial en las diferentes aplicaciones, ¿vale? A la pregunta que nos hacía Kerly, ¿no? Oiga, yo hago mi identificación de peligros escrita. Es un tema supremamente desgastante como prevencionistas, tener que ir a recolectar en un papel cuáles son los peligros y las actividades que yo identifico en mi organización, sobre todo en industrias de alta envergadura que tenemos actividades peligrosas por doquier e invertimos tiempo en ese trabajo operativo que no deberíamos hacerlo. ¿Vale? Entonces, pensando en esa necesidad de poder hacer una identificación de peligros rápida, consciente, objetiva y que nos sirva para obtener datos en tiempo real, yo quisiera invitarlos en este momento a que entre todos participáramos en este evento, a mirar cómo herramientas tecnológicas nos ayudan a esto. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en pantalla? Un código QR que, si ustedes quieren en este momento escanearlo con toda tranquilidad con su dispositivo móvil, lo pueden hacer y pueden ayudarme a hacer un ejercicio en este momento. Y es lo que permite Kerly y asistentes, es poder con un dispositivo móvil inclusive ir a los sitios directamente a identificar cuáles son los peligros que se derivan de mis actividades. Venga, yo hago un recorrido y directamente introduciendo los datos en un dispositivo móvil, vamos a obtener la información de todas las actividades de mi organización. Y el segundo paso es ver cómo la inteligencia artificial me ayuda a identificar los peligros de manera automática con base al contexto. ¿Qué estamos viendo en pantalla además del código QR? Una actividad de ejemplo que he tomado una empresa, por ejemplo, de suministro o dispensación de combustible, por ejemplo, una estación de servicio, que pues ustedes entenderán que ese nivel de peligrosidad con base a la actividad que estamos viendo en pantalla, pues puede generar una serie de peligros pues muy latente, ¿no? Dentro de la organización. Aquí tenemos una pequeña descripción. Ustedes me podrían en este momento ayudar a hacer el registro de lo que ustedes observan con base a la información que el código QR les va a pedir, pero o podrían ustedes mismos, si están en este momento en su organización, identifiquen un peligro cualquiera y vamos a ver cómo se hace el registro, ¿vale? Yo, entonces, aprovechando esa funcionalidad, ¿vale? Esa funcionalidad, yo ya he hecho el escaneo de ese código QR, ¿verdad? Voy a compartirles, mientras que terminan de escanear ese código, voy a compartirles la pantalla de mi celular. Permítanme un segundito. Yo abro por acá el código QR antes de mostrarles la pantalla de mi celular para que ustedes vean cómo la tecnología me ayuda a optimizar tiempo, me ayuda a optimizar recursos, me ayuda a optimizar
la gestión que debo hacer, porque nos vamos a enfocar en lo verdaderamente importante en este ejemplo, que es la observación directa de los peligros y las actividades que estamos haciendo. Voy a compartirles aquí la pantalla de mi celular un momento. Ahí les agradezco aquí como para hacerlo un poco más participativo, si con una manito arriba me confirman si están viendo la pantalla de mi celular en este momento, para continuar con el ejercicio. Ahí se apagó la pantalla de mi celular, disculpas. Gracias a todos por la confirmación. Este es el resultado, gracias Antonio, Diana, Kerly, Arley, perfecto. Este es el resultado, si ustedes están escaneando el código QR en este momento, esto es lo que les mostraría en pantalla, si están haciendo el ejercicio conmigo una vez escaneado el código QR. Esa identificación de asistida de riesgo lo que les va a permitir, como les decía, es hacer el registro de las actividades, ¿verdad? Y a partir del registro de las actividades o de un peligro en sí, vamos a ver cómo se hace la gestión de identificación de peligros de manera automática a partir del uso de inteligencia artificial. Si ustedes tuvieran un sistema de gestión muy maduro, por ejemplo, ustedes podrían llenar toda la organización de estos códigos QR e inclusive utilizarlo para que las personas reporten condiciones inseguras o actos inseguros y de esa manera optimizar el canal de registro para ese tipo de eventos, ¿vale? Pero entonces vamos a empezar con la gestión. Yo voy a hacer, aquí lo que estamos viendo es un ejemplo, por ejemplo, podría ser de un sitio específico donde estoy reportando la actividad. Y aquí lo que yo voy a hacer es ya reportar, por temas de tiempo, ya lo tenía aquí preparado, la misma actividad que estábamos viendo en pantalla, el almacenamiento el almacenamiento de ese combustible en un tanque, es lo que estoy reportando en este momento. E inclusive ustedes aquí, como ejercicio, podrían adjuntar fotografías, ¿vale? Fotografía, yo voy a adjuntar aquí la fotografía que ya tenía preparada, ¿vale? Y de esa manera poder reportar en tiempo real, pues, cada una de las actividades. Como vamos a utilizar inteligencia artificial, pues la plataforma o la inteligencia artificial va a obtener todos los datos o va a recopilar todos los datos que ustedes le están mencionando, inclusive las fotografías, para tener un contexto mucho más específico de cuáles son los peligros que la inteligencia artificial está observando a partir del reporte. ¿Qué estoy reportando aquí? Simplemente la actividad, un almacenamiento de combustible, la descripción del evento, lo que estábamos viendo en pantalla, que están haciendo una inspección de seguridad y encontraron esa actividad y voy a reportarla para ver qué peligros puedo derivar de ahí y unas circunstancias como para darle contexto a la inteligencia artificial. Estamos trabajando en horario diurno, sin ninguna hora adicional, en condiciones de clima normal, como para darle todo el contexto a la inteligencia artificial y que nos ayude precisamente a eso. Una vez hagamos el reporte dentro de la aplicación nos va a confirmar pues que efectivamente el reporte fue correctamente registrado dentro de la plataforma, ¿vale? Y de esa manera ya venimos a hacer la gestión directamente en nuestra plataforma, ¿vale? Aquí utilizando uno de los módulos vamos a tener la identificación asistida de peligros y riesgos. ¿Qué nos va a permitir esta aplicación? Recopilar la información que estábamos viendo hace un momento, recopilar la información de lo que estábamos evidenciando y a partir de ese reporte, pues poder hacer la gestión. Aquí ya hay unos reportes que ustedes han hecho, dispensa errada del tipo de combustible, descarga de combustible, todos los registros que ustedes estaban haciendo desde su celular, incluyendo el mío, pues ya quedó aquí reportado en la plataforma. Yo voy a abrir el que yo hice, ¿vale? O el que tenía preparado para esta sesión para que ustedes lo vean. Y fíjense cómo la plataforma recolecta la información de la identificación, las fotografías que relacionamos en la identificación de la actividad y en una segunda etapa, ¿qué es lo que vamos a hacer utilizando inteligencia artificial? Únicamente dando un clic a esta información, lo que está haciendo nuestra inteligencia artificial en cuestión de segundos es obtener la información del contexto de toda la actividad, incluidos los adjuntos, imágenes y demás que hayamos dado de contexto a la inteligencia artificial para hacer una identificación de peligros, ¿vale? Entonces, Kerly, de esta manera se pueden enfocar en principio a identificar todas las actividades que ustedes tengan en sitio para posteriormente, en cuestión de segundos, poder analizar con inteligencia artificial, pues, qué está ocurriendo con esas actividades identificadas. Aquí nos dice, por ejemplo, que ya estaba preparado, por supuesto, haciendo el análisis en este momento, durante una inspección de seguridad en el área de almacenamiento, se observó que el área no está delimitada y los equipos de protección personal no son los adecuados, no se encontró equipo de detección de gases, explosímetros ni extintores disponibles, todo eso con base en la información reportada. Ahí ya terminó el análisis, nos va a identificar bajo la metodología que ustedes definan cuáles son los peligros identificados. Por ejemplo, no hay delimitación del área, está uso inadecuado de los equipos de protección porque no tiene los equipos de protección completos, por ejemplo, ausencia de explosímetro y medidor
extintor de gases, falta de extintores, les va a dar una calificación de los peligros identificados e inclusive la inteligencia artificial les va a dar los controles y mitigación necesarios para poder evitar que ese peligro se materialice. Obviamente, como nos decía Javier, ¿no? La inteligencia artificial no es perfecta y hay que darle contexto lo mejor posible y tomarlo como base para tomar decisiones de fondo en seguridad y salud. Y en ese sentido, tomando como base esta información reportada a partir de una actividad desarrollada en mi organización, ya aquí estamos viendo cómo optimizamos tiempo, ¿verdad? Cómo hacemos que la tecnología nos ayude a lo verdaderamente importante. Yo voy a hacer la identificación de los peligros identificados para dejarlos reportados directamente en la plataforma. Yo hago la información reportada del accidente, cuáles son los, perdón, de los accidentes, no, de los peligros identificados. A medida que yo vaya identificando peligros, van a quedar almacenados directamente en la plataforma. Entonces, por ejemplo, que hay un riesgo de incendio, hay riesgos de, eh, intoxicación por gases, todos los peligros que hayamos identificado van a quedar reportados directamente en la plataforma. ¿Esto con qué sentido? Pues la identificación de peligros es la base para tomar las decisiones sobre los controles operacionales que vamos a determinar o las actividades que vamos a hacer para determinar o para evitar que los peligros se materialicen. Y en ese sentido, todos esos peligros que ustedes han ido identificando a lo largo del ejercicio de manera natural van a estar disponibles para que a partir de una metodología de gestión de riesgos que voy a mostrar muy rápidamente, ustedes puedan identificar o relacionar cuáles son los peligros que han identificado en todas las diferentes actividades que hicimos el ejercicio hace un momento y poder determinar pues el nivel de calificación o el nivel de priorización de los peligros identificados a partir de esa identificación de actividades. Todas las aplicaciones se combinan entre sí o se complementan entre sí. Yo hice la identificación de peligros previamente y la calificación de esos peligros previamente identificados van a estar disponibles para no tener que hacer un reproceso y vamos a calificarlo. Oye, Juan, ¿y qué pasa si un incidente o hago una calificación y ocurre un incidente? ¿Eso cómo afecta la calificación de un riesgo? Con inteligencia artificial también vamos a, y con la configuración adecuada, vamos a tener la posibilidad de, dependiendo el incidente o el accidente que haya ocurrido, afecte directamente la evaluación del riesgo inicialmente evaluado y de esa manera en tiempo real la aplicación de gestión de riesgo les va a dar un panorama aquí a partir de los paneles de gestión en tiempo real sobre cuáles son los peligros priorizados, cuáles son los peligros y las áreas con más riesgos representativos, además de poder tener esos peligros también en mapas de calor correspondientes que les permitan a ustedes pues tomar decisiones en tiempo real. Aquí vamos a poder, por ejemplo, tener un mapa de calor específico a partir del gráfico de burbujas o mapa de calor y poder tomar las decisiones correspondientes. Pero vamos a enfocarnos en algo muy interesante, mucho más interesante, que es cómo hago la definición o la gestión de las actividades de control operacional. Yo soy una empresa logística o soy una empresa de suministro de combustible o soy una empresa supremamente industrial y tengo programas de gestión o actividades por doquier y tengo regadas por todo mi sistema de gestión controles y para mí físicamente es imposible tener el control sobre todas esas actividades y necesito controlarlas, ¿verdad? Lo que estamos viendo en pantalla es una aplicación que me permitirá poder programar esas actividades de control operacional, tantas como ustedes necesitan, y poder con base a la planificación, poder tener el control, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos dentro de los programas de seguridad y salud, por ejemplo, podríamos tener un programa de inspecciones, por ejemplo, de la estación de servicio de la zona norte. Tengo una estación de servicio a mi cargo dentro de mi gestión. Esta queda en Colombia, por ejemplo, pero podría ser en cualquier sitio del mundo y de esa manera controlar los sitios inclusive específicos e ir controlando con base a la programación de las actividades, cuántas actividades a la fecha de hoy debería haber ejecutado, cuántas he hecho realmente y cuánto voy desfasado, voy cumpliendo. Oiga, yo debería haber hecho el 87%, he hecho el 0.25%, pues voy incumpliendo en un 87.25%. Ya por cada programa de gestión o programa de control operacional, ustedes tendrán la posibilidad de programar todas las tareas que ustedes requieran. ¿Qué es lo relevante de esto? Recuerden que nuestro objetivo es optimizar recursos como el tiempo, por ejemplo. Ustedes van a poder
poder hacer una importación de las actividades, poder copiar programas de un periodo a otro y de esa manera optimizar los tiempos. Ya cada una de las actividades programadas pues tendrá un responsable específico. Estamos hablando de un programa de inspecciones, pero podría ser cualquier tipo de programa. Programa de trabajo en alturas, programa de riesgo químico, programa derivado de cualquier riesgo priorizado que ustedes hayan tenido previamente en la gestión de riesgos. Y aquí cada una de las personas a cargo pues tendrá una responsabilidad específica. ¿Qué es lo más interesante de todo esto? Pues que ustedes además van a tener el control de toda la información y tomar decisión en tiempo real. Pero ¿qué pasa cuando tengo una inspección planificada y tengo que hacerla? Por ejemplo, tengo que ir a tomar el papel, ir a inspeccionar, gastar tiempo en después gestionar los hallazgos, gastar tiempo en el análisis de cuántas desviaciones tuve, volver a programar controles y pensando en esto, nosotros tenemos la posibilidad de programar inspecciones que sean automatizadas a través de listas de chequeo disponibles desde un dispositivo móvil. Voy a compartirles de nuevo la pantalla de mi celular. Aquí están viendo de nuevo, o deberían estar viendo la pantalla de mi celular en este momento. Y recuerden que nosotros hemos hecho una planificación, por ejemplo, de una inspección del almacenamiento de lubricantes periódico o hemos hecho una inspección de extintores o hemos hecho una inspección de estanterías, por ejemplo, o dependiendo de las inspecciones que tengamos programadas en mi organización, vamos a poder hacer la gestión directamente en la plataforma. Con base a esa programación, nosotros aquí en la aplicación móvil, que se llama Radar Checklist, perdón, vamos a tener la posibilidad de ejecutar precisamente esas listas de inspección. Las listas de inspección ustedes las personalizan como ustedes deseen. No hay límite de la personalización de lo que necesito inspeccionar. Y vamos a poder hacer una inspección a través de una programación o una inspección no programada a partir de un evento que yo necesite inspeccionar. ¿Vale? Aquí las posibilidades les pediría que lo piensen bajo la necesidad que ustedes tienen en su organización. Oye, tengo que hacer inspecciones en sitio, pero tengo que hacer auditorías, pero tengo que hacer observaciones de actos inseguros, tengo que hacer un sinnúmero de verificaciones en sitio. De esa manera ustedes van a poder automatizar todas sus listas de chequeo dentro de la plataforma. Lo más interesante mientras que yo abro mi agenda de actividades es que esta aplicación funciona offline, es decir, no necesitan acceso a internet y vamos a poder utilizarla sin ningún problema. Adicionalmente, por cada una de las listas de chequeo, yo voy a filtrar aquellas, por ejemplo, que tengo para hoy y aquí tenemos, por ejemplo, una inspección de almacenamiento de estanterías, aquí está, periódica. Voy a hacer una inspección de esas estanterías a partir de la lista de chequeo de estanterías en Colombia, por ejemplo, para hoy, el día de hoy, a mi cargo, por ejemplo, y está pendiente. Y la debo hacer con la lista de chequeo para inspección de estanterías previamente programada en la plataforma. Vamos a iniciar el checklist y mientras que lo abro les decía que el dispositivo utiliza el GPS, la aplicación, perdón, utiliza el GPS del dispositivo. Y en ese sentido vamos a poder tener, utilizar ese dato como parte de la información. Oiga, yo me estoy en Colombia y Javier está en Madrid y resulta que yo estoy administrando el sistema de gestión o las actividades las estoy controlando desde Bogotá, pero en Madrid Javier es el que tiene que hacer la inspección. En ese sentido, como la aplicación utiliza el GPS del dispositivo, nosotros vamos a poder saber en tiempo real la ubicación exacta de donde hizo la inspección. Y eso les garantizará a ustedes trazabilidad de la información, ¿verdad? Y poder saber además, si ustedes quieren configurar las coordenadas del sitio donde debe hacer la inspección, pues también vamos a poder saber qué tan distante estuve del sitio. Ya lo que estamos viendo en pantalla, pues ya corresponde a la personalización de la lista de chequeo, ¿vale? Aquí simplemente voy a utilizar una de ejemplo para hacer la inspección, ¿vale? Y vamos a seleccionar cuáles son las preguntas que voy a hacer, pues por temas de tiempo aquí vamos a hacerlo rápidamente, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí únicamente con dos grupos de preguntas, pero podrían ser todas las preguntas de manera obligatoria. Y aquí simplemente vamos a hacer la inspección, ¿vale? Recuerden que aquí tenemos disponibilidad de lo que ustedes necesiten. Inclusive piensen en permisos de trabajo, poder hacer aprobaciones de permisos de trabajo directamente en la plataforma, lo vamos a poder hacer de tareas críticas. Entonces, por ejemplo, la estructura, la estantería está firmemente al piso o pared, cada una de las preguntas podría tener alertas, ayudas para poder inspeccionar de manera más correcta y por cada pregunta vamos a poder tener la posibilidad de tomar fotografías como adjuntos o archivos o fotografías o videos que se encuentren directamente en el dispositivo. Yo aquí, por ejemplo, voy a utilizar esta fotografía de esta estantería a manera de ejemplo, ¿vale? A manera de ejemplo y voy a guardarla como parte de esta evidencia. No cumple firmemente, la estantería no está firmemente anclada al piso o la pared, ¿vale? Y aquí vamos a poder tener observaciones. Se observa, por ejemplo, se observa que los tornillos de la estantería
no están anclados, ¿vale? A manera de ejemplo, ¿no? Obviamente ustedes, las posibilidades que tenemos acá, o poder hacer un dictado por voz, también lo vamos a poder hacer. Y también vamos a poder introducir o grabar voz como parte de las evidencias. Oiga, estoy observando en este momento que la estantería no está anclada correctamente en la zona 1 del área de bodega 1 y necesitamos hacer acciones sobre ello, ¿vale? Aquí vamos a poder grabar las notas de voz también para como parte de la evidencia, ¿vale? Y aquí sencillamente pues pasamos por cada una de las listas de verificaciones. Yo lo voy a hacer de manera rápida, me disculpan por lo rápido, pero ustedes entenderán por el tema del tiempo, ¿vale? Aquí vamos a poder configurar y hacer toda la lista de chequeo. Adicionalmente, como parte de la información, si ustedes desean, perdón que se me cerró acá, si ustedes desean tener firmas como parte de la evidencia de la inspección, cada una de las listas de chequeo va a poder tener firmas de tantas personas como consideren, por ejemplo, el líder del proceso o las personas autorizadas, hablando de listas de verificación de permisos de trabajo, ¿vale? Vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Aquí simplemente voy a guardar el diagnóstico. Aquí puedo enviar los diagnósticos o las inspecciones por correo electrónico a las personas que ustedes deseen y de esa manera pues optimizamos algo muy importante que es pues la gestión de las inspecciones en sitio, ¿no? Aquí estamos abarcando dos puntos importantes, planificación de mis actividades y ejecución desde una lógica muy sencilla que es programar bajo una lista de chequeo operacionales o disponibles dentro de la plataforma, ¿verdad? ¿Qué pasaría entonces, aquí mientras que termina de sincronizar, qué pasaría entonces con las actividades que fueron programadas? ¿Qué pasaría con las actividades que se desarrollaron a partir de una lista de chequeo? Pues aquí vamos a ahorrar también tiempo y recurso. Todas esas actividades que han sido programadas previamente, ¿vale? Previamente, pues esas actividades van a quedar directamente cerradas en la plataforma, ¿vale? Aquí vamos a ver, vamos a buscar aquí una que esté completada, vamos a ver la inspección de bodegas, vamos a buscar aquí las de estanterías, ¿no? Aquí vamos a ver, ¿qué va a quedar como evidencia de la inspección? Vamos a buscar aquí la que esté completada. Automáticamente quedó cerrada la tarea de inspección y como parte de la evidencia, ¿qué va a quedar? Pues el informe de la inspección que acabamos de desarrollar a partir del dispositivo móvil. Todo el porcentaje de cumplimiento, dónde se desarrolló, cuánto tiempo me demoré, cuáles son las respuestas que tuvimos de la inspección, los análisis gráficos y las evidencias fotográficas y todo lo que hayamos hecho va a quedar dentro de la plataforma, pero aquí viene otra vez de protagonista nuestra inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a tomar los resultados de cada inspección, evidencias de cada una de las preguntas y me va a hacer un análisis crítico de cómo se encuentra el estado de la inspección. Me va a indicar la combinación de incumplimientos y no cumplimientos con base a la parametrización de la lista de chequeo. Va a hacer un análisis FODA donde me va a indicar cuáles son las fortalezas de la inspección realizada, cuáles son las oportunidades, debilidades, amenazas e inclusive les va a desarrollar por cada incumplimiento cuáles son los posibles planes de acción que ustedes quisieran desarrollar dentro de la plataforma, ¿vale? Y dentro de la gestión, por supuesto. Entonces, fíjense que aquí no solamente estamos pensando en el cómo, sino ¿qué voy a hacer resultado de la inspección, que es lo verdaderamente importante? Recuerden el foco, ¿no? Evitar que las personas se accidenten o se enfermen. Y la plataforma lo que nos va a brindar es eso, herramientas que me permitan tomar decisiones para garantizar que la seguridad de mis trabajadores esté pues salvaguardada por los controles que tengo establecido, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa para hacer el ejercicio un poco más completo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la identificación de los riesgos que a lo mejor me quedé corto y se me olvidó mencionarles y disculpa por ello? Por ejemplo, yo puedo utilizar mi inteligencia artificial también para eso. Oiga, somos una empresa, por ejemplo, una empresa de suministro de combustibles, ¿vale? ¿Cuáles serían, por ejemplo, los riesgos asociados? Podríamos utilizar nuestra herramienta y cuáles controles operacionales debo tener, ¿vale? Como para que miremos otras funcionalidades de la inteligencia artificial, para que nos diga también y nos ayude a identificar peligros. Mientras que nuestro asistente nos ayuda, ¿vale? Vamos a dejarlo un poquito aquí al ladito mientras nos ayuda. Bueno, vamos a esperar que él no se demora mucho. No quisiera robarles mucho tiempo, sé que estoy un poquito pasadito, pero me parece supremamente importante que veamos todas las posibilidades de la plataforma. Y aquí lo que está analizando, pues, son todas esas posibles riesgos asociados y nos va a poder ayudar a determinar cuáles son los controles
controles que debemos establecer, ¿vale? Vamos a duplicar aquí un poquito la pantalla mientras que hace el análisis. ¿Y qué pasaría entonces con los hallazgos derivados de la inspección? ¿Vale? Pues automáticamente en la plataforma ustedes van a tener la posibilidad de que los reportes de los hallazgos pues se gestionen de manera automática. Aquí vamos a ver en este aplicativo qué es lo que vamos a ver, todos los hallazgos que se han reportado a partir de la inspección que desarrollamos, ¿vale? ¿Recuerdan la inspección que acabamos de hacer? Pues en esa inspección hay incumplimientos, ¿verdad? En esa inspección hay incumplimientos y pensando en eso, pues la plataforma les va a permitir en tiempo real obtener esa información de los hallazgos y poder gestionarlos directamente en la plataforma. Aquí, por ejemplo, voy a filtrar, por ejemplo, las del día de hoy. Aquí todas estas inspecciones son las que se presentaron el día de hoy, ¿vale? Son todas las inspecciones que se hicieron. Y aquí vamos a tomar este ejemplo de la estantería, ¿vale? Esta proviene automáticamente de la inspección. Aquí no corresponde a la fotografía, pero sería la fotografía que adjuntamos como parte de la evidencia de la inspección. Aquí estarán los videos, aquí estarán las notas de voz y a partir del reporte que vamos a poder tener un análisis de causas de la desviación utilizando inteligencia artificial. Oiga, yo tengo una desviación de esta inspección, aquí vemos las evidencias, vemos los reportes y la inteligencia artificial lo que me va a hacer es tener la posibilidad de poder definir los planes de acción que debo ejecutar o las causas que me generaron esa desviación. Y en tiempo real vamos a poder entonces definir los planes de acción en la herramienta. Aquí vamos a ver entonces cómo nuestra inteligencia artificial nos ayuda. Mire, como empresa de suministro de combustibles, algunos riesgos asociados son incendios, derrames, los controles operacionales, por ejemplo, son capacitación. Aquí a lo mejor me faltó ser un poquito más específico, ¿no? ¿Cuáles son las posibles actividades o conjunto de programas de control operacional que tenemos disponible? Y de esa manera, entonces, utilizando todas estas herramientas de inteligencia artificial, aquí para finalizar, simplemente vamos a ver que puedo generar las acciones correctivas a partir del reporte de un hallazgo y poder hacer la vinculación directamente en la plataforma, ¿vale? No quisiera extenderme más, Marco y Javier, por temas de tiempo, por supuesto, pero digamos que es una abrebocas sobre lo que nos interesa y la gestión de la seguridad en la industria 5.0, ¿no? A partir de los datos obtenidos en tiempo real, vamos a tomar decisiones en tiempo real. Nos vamos a enfocar en lo verdaderamente importante que es la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos vamos a dejar de preocupar en las trabajos operativos que llevan a hacer la gestión de seguridad y salud y nos vamos a enfocar directamente en lo importante que es la toma de decisiones, apoyados por supuesto en la inteligencia artificial que hoy día, como les decía Javier, pues ya la revolución de la inteligencia artificial debe estar presente no solo en la seguridad y salud en el trabajo, sino en cualquier actividad que desarrollemos. La inteligencia artificial, créanlo, no nos va a reemplazar, estamos lejos de eso, muy lejos de eso, pero sí consideren que quienes no utilizan o no se apoyan en inteligencia artificial, sí que estarán destinados a ser reemplazados por alguien que sí la maneja completamente. Entonces, invitados todos a que nos alineemos a esta nueva gestión de necesidades y de esa manera, pues, Marco y Javier, pues finalizo dejando las inquietudes que ustedes consideren para analizarlas.